largo de la tercera posición esta noche van a ver los lugares donde las cosas salieron mal, donde hay inundaciones. Pero invité al intendente de San Isidro, Gustavo Pose, porque tiene el raro privilegio de ser uno de los pocos lugares que estaba en el medio de la inundación y no se inundó, o por lo menos no se inundó demasiado. Buenas noches. No nos inundamos. Siempre hay que trabajar sobre la búsqueda de demanda oculta, que a alguien le puede haber ocurrido. Nosotros trabajamos... ¿Cuántos evacuados tienen? 0. Ningún evacuado. Ninguno. 3 frentes. Río de la Plata, hay un polder, se llama el Albardón, contiene todo el casco urbano de 3 localidades. El otro es el Boulogne, una localidad obrera, grande, populosa, que contiene todo lo que tiene que ver el polder con el... Polderes son reservorios. Polder es como Holanda. Holanda tiene separaciones de una tierra baja de otra a través de terraplenes y de estaciones de bombeo y de plantas de bombeo, que son las que permiten que cuando sube el agua quede la zona urbana resguardada. Bueno, Holanda gana tierra de esa manera. ¿Las hicieron ustedes en el municipio o las hizo la provincia? No, 100% del municipio. No, la verdad que no, históricamente... Si el debate, ¿a quién corresponden las obras hidráulicas? Hidráulica de la provincia, pero si nosotros hubiésemos tenido que... La hidráulica en lo que tiene que ver, perdóname, en lo que tiene que ver con el manejo de los cursos de agua, el manejo de los cursos de agua, es decir, la hidráulica propiamente dicha, es responsabilidad del Estado provincial. Es más, cada vez que hacemos una obra le pedimos la autorización al manual de hidráulica y ellos nos dicen que sí, la hacemos nosotros. Separamos el río Reconquista, separamos el río de la Plata y en el medio hay 172 kilómetros de aliviadores y de pluviales para proteger San Isidro, porque queda en el medio que es una boya. Es una pileta, para que el agua vaya ahí y no desborde hacia la ciudad. Es muy conocido los bordes de las barrancas, pero es hundido y con lomas hacia adentro. Y además, lo peor que nos ocurrió fue la autopista tal cual fue hecha. Bueno, esos 172 kilómetros quiere decir que siempre hicimos obra debajo de la superficie. Pues la autopista se inunda. No, ahora ya no. En nuestra parte ya no, porque se hizo, con el gobierno nacional hizo de algunos de los modelos que le acercó el municipio en los últimos 6 años, por ejemplo, el último aliviador que es el Pavón. San Isidro está al lado de San Fernando, al lado de Tigre, que si se inundaron son costeros igual. Y el río Reconquista baja por ahí y el río Reconquista río arriba desbordó. El río Reconquista tiene un problema que es así, es lo mismo que ocurrió con el río Luján. Cuando se hizo la famosa obra del Unirec, le hicieron de la embocadura hacia la desembocadura. Cuando llegaron a los pilotes de Panamericana, perjudicaron a San Isidro, a San Fernando y a Tigre, no prosiguiendo la obra porque no tenían cómo proseguirla. Debieron haber empezado de la desembocadura en adelante. El río Luján, ¿qué es lo que hicieron? No hacen obra casi en ningún lado. Históricamente la provincia no hace obra. ¿Qué obra hicieron? La de la embocadura hacia la desembocadura. ¿Se embancó dónde? En la Panamericana, nuevamente a la altura de Pilar. Embalsaron todo Pilar, perjudicaron zonas que nunca se habían perjudicado. ¿Y qué es lo que hicieron? Detuvieron agua en la ciudad de Luján, a la cual supuestamente beneficiaban. ¿Por qué? Porque la explicación de la inundación de Luján tiene que ver con eso. Claro, yo vengo justamente de recorrer esos lugares, además de que me gusta recorrer lo de San Isidro, los recorro de noche, bajo la lluvia, etcétera, porque a mí me gusta lo que tiene que ver con la obra. Y es más, no digo está todo perfecto. La última inauguración la hice hace 2 meses de uno de los aliviadores, no en cualquier lado, en Martínez, porque decíamos, falta en este lugar, falta en el otro, falta en Boulogne. Y pude recorrer y ayudar en los otros distritos. Y por eso les digo, cuando se hace, ustedes decían, en el interior de la provincia de Buenos Aires bajan aguas desde los campos. ¿Hacia dónde? En este caso el río Luján, hacia el gran río Luján y el río de la Plata. ¿Cuánto te salieron las obras? No, las hacemos por administración. Es decir, ¿pero cuánta plata? Y te sale 10 veces más barato que haciéndola por licitación, porque las haces con tu propio trabajo, con tu propio personal, con voluntariado, con camiones que vos contratás, con tus propias excavaciones, independientemente de las que hizo la nación. O sea que esto está bien, pero eso me quiere decir que si la provincia no da los recursos, los municipios lo pueden hacer. Concentrarse, es una decisión política. Nos concentramos en hacer agua potable, está debajo del suelo, en hacer cloacas, está abajo del suelo. Ahí llegamos al 100%, nunca hay que decir 100% porque hay que crecer. Después, nos concentramos en los pluviales, 172 kilómetros de pluviales están debajo del suelo. Después pasa el tiempo y la gente se olvida cómo se van a olvidar. ¿Por qué? Cuando uno empieza a vivir bien, lógicamente se tiene que olvidar de lo malo. La obra política, ¿qué es lo que dicen? Hacer a superficie, hacer cosas que se ven. Nosotros hacemos cosas que no se ven, hoy vale la diferencia. Eso que ves ahí son estaciones de bombeo hechas por el municipio. Este punto último me parece que es muy importante, Rolando, en este sentido. La obra hidráulica histórica de la provincia es un caño de hormigón para sacar el agua y llevarlo lo más lejos posible, cuando en verdad lo que están demostrando algunas de las obras más modernas, no solamente la de San Isidro, en otros lugares también, es que en algunos lugares lo que hay que hacer es reservorios para
sostener el agua, captarla y después ir liberándola más lentamente, porque de lo contrario lo que se hace Y es... le mandás la inundación a le otro. mandás la inundación a otro, Acuerdos claramente. sociales, los reservorios que tenés que hacer, donde tenés campos de deportes, bajalos sin tocar la primer napa para no contaminar y tenés un lugar donde va el agua que entraría a las casas. En una luz de agua va hacia el reservorio. Con la fábrica, las fábricas tienen pulmones de verde, arreglás con ellos, no se inunda ni la fábrica ni los barrios alrededores, van hacia el reservorio. ¿Que van abajo de las fábricas están? No, a los costados de la fábrica, donde está el verde de la fábrica. Donde tenés plazas, en algunos casos, levantá la plaza, hacé el reservorio y la plaza encima de vuelta. Vamos a ver qué está pasando río arriba, justamente en el río Reconquista. El desborde de lo que sucedió en el Reconquista es particularmente grave, porque es un río contaminado. Hace 3 meses falleció mi esposo. Antes me ayudaba y ahora no. Nos vamos acercando a la parte más complicada de este barrio. Fíjense los chicos cómo llegan, esto es... Vamos a... El agua llega casi hasta el mismo nivel de que tenemos las botas. Bueno, nos vamos a mojar. Estamos entrando en el barrio 9 de Julio. Vamos a caminar por la vereda porque hay zanjas. Fíjense hasta dónde llega el agua. Así están las familias viviendo en este momento, en este lugar. Esta es la entrada de una casa. Vamos a ver. Hola. Buenas tardes. Si se puede decir buenas tardes, ¿no? Bueno, cuéntenos cómo están pasando este momento. Y mire, que vio, a veces se fija usted cómo está. Esto entró todo y ahora se va yendo un poquito. Tengo todo mojado, todo. Esto entró todo, el agua acá entró todo. Mire. ¿Hasta dónde llegó el agua? Y entró todo, está todo mojado. Vamos a entrar a la casa. Fíjense el nivel, hasta dónde llegó, cómo están mojados todos los muebles. Bueno, Cornelio, se le mojó todo. Sí, todo. ¿Cómo fue que los sorprendió el agua? De golpe. Yo me fui acá a la vuelta, me fui por acá. Y cuando vine ya estaba el agua así. ¿Qué va a hacer? Esta es la imagen más habitual del barrio 9 de Julio en este momento. Vecinos sobre los techos tratando de resguardarse del agua. Sí. Algunos buscan refugio, hay partes que son más peligrosas. Bueno, contame cuál es la situación de tu casa. Y horrible, la verdad. Está lleno de agua. Mis cosas están todas en la casa de mi vecina. Así que es horrible. Encima ahora vuelve... Sí. Qué desesperante. Seguimos recorriendo este barrio 9 de Julio. Empezó a llover otra vez y los vecinos, obviamente, aumenta la preocupación. Fíjense, cada entrada es completamente llena de agua. Fíjense lo que es este lugar, lleno de agua. Bueno, ahí nos va a abrir la puerta de su casa. Uy, mirá lo que es. Lleno de agua. Es todavía más impresionante lo que sucede acá dentro de lo de afuera. Bueno, lo único que pudiste levantar fue el pico así. Esto
y meter eso en el baño, eso es del baño. Y lo demás está dentro de la casa de mi vecino. Impresionante, Sí. el agua, mirá. Pero lo saqué una vez que ya estaba todo. Sí, hasta ahí subió. Sí, llegó el sí, agua. sí. Sí, Corriste hasta riesgo tu vida. Y sí, ¿qué va a hacer? Con los cables y todo eso también. Claro. ¿no? Y ahora no tenemos luz, se cortó la luz. Así está la casa de Nancy, mientras sigue lloviendo en este barrio 9 de julio y el temor sigue creciendo, ¿no? Porque la lluvia indica que el agua no va a bajar. Sí, sí, exactamente. Así es. Una tristeza. Esto, Sergio, es lo que está pasando en el río Matanza, que es un río absolutamente contaminado. El ¿Qué Reconquista, pasa con el el Reconquista? Pero, ¿qué pasa? Él era en la Matanza y en San Martín. ¿Qué pasa con esa gente? Después de una cosa es que te inundes y otra cosa es que te inundes con agua contaminada. Indudablemente es un poquito peor, claramente. Estamos hablando de el segundo río más contaminado de la Argentina, después del Riachuelo, sin ningún tipo de duda. Pero además, en el caso del Reconquista, y me parece que lo que decía Pose recién es completamente pertinente, lo que ha ocurrido es que se ha conformado en un embudo. La obra lo ha hecho un embudo, una obra que además se dejó por la mitad, nunca se terminó, y lo que ocurre es que el agua llega a ese embudo y empieza a salir hacia arriba. Entonces pasa algo que en las últimas inundaciones está ocurriendo permanentemente, que la gente te dice, pero yo me inundé y antes no se inundaba. Acá no se inundaba. ¿Por qué se inunda ahora donde antes no se inundaba? Por este tipo de cosas, porque las obras no están terminadas, porque las obras hidráulicas están mal hechas, porque se permite construir donde no se debería permitir construir, todo esto que estuvimos hablando recién, y es reiterado. Y en el caso del Reconquista, permitir, entre comillas, que se inunde una zona con un río de altísima contaminación como el Reconquista ya es muchísimo más grave, indudablemente. La verdad es que mientras llovía y mientras duraba la sudestada, el debate político no alcanzó precisamente altos niveles, ¿no? El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, decía, justificaban la lluvia récord. Daniel Scioli hizo foco sobre los barrios cerrados. Sergio Massa le dijo, bueno, pero los barrios cerrados los autoriza la provincia. El ministro de Acción Social de la provincia, Aparicio, dijo una frase poco feliz sobre que, bueno, gracias a Dios los barrios cerrados también se inundaban. Bueno, olvidémoslo todo esto. Junto con Gustavo Pose, intendente de San Isidro, ha convocado a otros 3 pilotos de inundaciones, digamos, gente que, viejos tiburones de inundaciones que han lidiado con inundaciones. Julio Zamora es intendente de Tigre, Diego Santilli, el senador nacional del PRO, pero mientras eras ministro de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, de Espacio Público, has pasado varias inundaciones, y Aníbal Ibarra también tiene varias inundaciones sobre sus espaldas. Así que, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires había inundaciones, ahora hay menos, algunas quedan. Yo lo que diría es... ¿Qué es lo que cambia? A ver, lo primero que tenemos que tener claro, y Sergio lo tiene tan claro como cualquiera de nosotros, es que hay un cambio climático y que las tormentas son distintas. Más agua, más vientos, más tempestades, recurrencia de 50 años en 4 años, en 5 años, o sea que... Pero estamos muy atrás de eso. El problema es ¿Cómo se para recuperar el tiempo perdido? Por eso, la segunda cosa es que hay mucho escrito sobre esto, hay planes que están. Nosotros cuando llegamos al gobierno, el plan no lo inventamos nosotros, estaba escrito de otra administración, está Ibarra acá, no ¿De me verdad? dejan engañar, de otras administraciones. Ustedes ya habían empezado a ver que... No, lo que él dice es cierto, la ciudad cuenta con un plan de obras que se necesitan para Mitigar las inundaciones. ¿Por qué? Porque, a ver, ninguno de nosotros es especialista y probablemente ningún jefe de gobierno, entonces esto era necesario que especialistas lo estudiaran y dijeran, en esta cuenca hay que hacer tal obra y tal otra. Ahora, a partir de ahí, a partir del plan hidráulico que debe tener la provincia de Buenos Aires en la dirección de hidráulica, un manual de hidráulica, el que teníamos nosotros cuando llegamos al gobierno con Mauricio Macri, hay que hacer las obras. O sea, lo que hay que hacer está escrito. Está escrito. Yo lo pregunto a todos. Y cuando hay que innovar Está algo, escrito. se le pide autorización, como en San Isidro, se le pide autorización hidráulica. ¿Y entonces por qué decís que empiezan las obras al revés? Si está escrito como hay si una se- burrada técnica cuando inician el Unirec, costó millones y millones de dólares. vos le hablás hicieron en un... mal. No, para vos El hablás Unirec, como si fuéramos todos... rectificación del río Reconquista. Gracias, muy atento. Cuando vos rectificás, ¿qué haces? Una avenida de agua, más velocidad y donde no sé, lo que ocurrió con el Luján, una avenida de agua... ¿y qué es Llevaste lo el que agua haces? donde antes no estaba. Es correcto. Entonces vos tenés un plan hidráulico, escritos por otros gobiernos. En el caso nuestro, escrito por el gobierno anterior. ¿Qué tenés que hacer? Hacer las obras.
Y hacer las obras significa agarrar el Maldonado y definir, como político tenés que definir. Y que mientras tanto te puteen. Iván, por supuesto, pero vos... Porque ¿cuántas inundaciones te comiste vos? Y yo me comí 2 o 3, pero el anterior ministro antes que mío, de nuestra propia administración, se comió una, Ibarra se comió otra. Ahora, lo que digo es, Bueno, Maldonado. vos tenías a Fatala en aquel momento y también, pobre Fatala, absolutamente. terminó Ahora, arrasado por una inundación, fíjate creo. esto. No. A ver, él como ministro estuvo al frente porque es lo que corresponde. Yo, presidente, como jefe de gobierno, también fui, al último me acuerdo, a Villa Pueyrredón, donde estaban quemando gomas, y no fui con 25 cámaras, nada. Fui a hablar con los vecinos, me metí en la casa de los vecinos, y era una cuestión de comprometer lo que se iba a hacer. Efectivamente, como dice, no solo está el plan, sino que debo decir también que fuimos, y él me acompañó desde la oposición junto con otros legisladores, porque era un plan de Estado, no era solamente el gobierno de Ibarra, a Washington, porque conseguimos un crédito para la obra del Maldonado. Claro. Entonces, efectivamente nos dieron, porque era una obra de $200 millones. Y si es mucha plata hoy, imagínense por un presupuesto 3 veces más chico. Sin embargo, un crédito blando, que hoy se está pagando menos del 1% de tasa, muy bien. Y fuimos con varios legisladores y eso permitió financiar la obra que después, cuando llega el gobierno, se hace en el Maldonado. Con lo cual, son obras caras, extensas en el tiempo y que pasan a administraciones, que fue lo que ocurrió. Ahora, por supuesto, como decía Gustavo al principio, hacer las obras bajo tierra, en el periodo que las estás haciendo, parece que no rinden, pero rinden después. Ahora, vuelvo al concepto. Que revalorizan lugares, porque Palermo, ¿cómo se revalorizó de que no se Pacífico, inunda? no está más el gomón que nos ponía la Policía Federal en Pacífico. ¿Por qué no está? Porque está hecha la obra del Maldonado, que tuvo su financiamiento, que tuvo su plan hidráulico. Ahora, después tenés, esas son las grandes obras importantes, pero después también tenés que controlar los frentes costeros. Es decir, por ejemplo, el gobierno de la Alianza de la Ciudad de Buenos Aires hizo el Boca Barraca. Nosotros hicimos Frente Norte, el Vega. ¿Por qué? Porque una sudestada te mete el agua adentro. Y esos también son polders. Son una especie de polder. Entonces, ¿vos qué haces? Que cuando viene el río... Reservorio. Me habla de polder. reservorio. No, Es otra cosa. Entonces, vos haces el frente costero. ¿Qué significa? Hablen para los cristianos. Para que el frente costero es como si el río te sube y queda a altura, claro, es como un terraplén. Entonces, ¿qué hace? Claro, porque la ciudad queda por debajo. Claro, la ciudad queda por debajo, que el río se meta. queda por debajo. Entonces, cuando el agua sale, está en ese sector, y ese sector después con bombas de bombeo lo saca hacia el río. Tercera cosa que hicimos nosotros, porque hasta que hagamos otro Maldonado en la cuenca del Vega y en la cuenca del Medrano, ¿qué hicimos? Un reservorio en Parque Sarmiento, que lo puedes ir a ver, 2 canchas de fútbol, para que la gente lo entienda, hundidos, ahí le metes 250 millones de litros de agua que aguantan el peor momento del temporal. Lo del reservorio tiene una cosa interesante, que es que el reservorio responde a que esto es una cuestión dinámica y multicausal. No es Fatala solamente un caño lo que hay que hacer. Fatala fue el que trajo a mi gobierno los proyectos de reservorios en la ciudad que después se fueron efectivamente concretando, con lo cual lo importante es que un Estado tenga una planificación, que no haga una obra como, no lo conozco, pero lo que está mencionando, en términos que después hay que dar marcha atrás porque se hizo todo mal, sino Pero que sea... del río Luján. Sí, por eso desconozco, pero sí hay una planificación, hay una estrategia, y lo importante es que cada gestión deje mejor, menos vulnerable a su distrito que cuando lo recibió. Pero el cambio climático es tan rápido que no se alcanza nunca. Bueno, No, pero si no se hace la obra, si no se hace la obra es mucho peor. Sí, claro. A ver, la obra en La Plata, la crisis de La Plata, con la obra no hubiese muerto ninguno en una de esas. Claro. Sin la obra... El tema es cuánto llueve y en qué cantidad de tiempo, porque no es lo mismo que llueva 100 milímetros en una hora que 100 milímetros en 5. Vamos a hacer un paréntesis para hablar ahora de lo que pasa con la luz. Vean lo que pasó en Lanús. Eran las 2 de la mañana del martes 28 de octubre cuando el temporal ya era un hecho. Hubo un apagón, las paredes se electrificaron y a la mañana siguiente lo vieron así. Pasó casi una semana y a pesar de los reclamos, todo sigue igual. Llamamos a los bomberos, vinieron los bomberos, pararon acá el camión, bajaron los 2 de los bomberos, miraron el palo y se mandaron a mudar. Yo tengo 40 reclamos, desde el 29 del 11, acá te muestro todo. ¿Estos son los números de los reclamos? Número de reclamos. Bueno, fíjense, ¿no? Acá están apuntados cada uno de los reclamos
que aseguran, dicen que no hay en las empresas, en la empresa de energía. El 3 del 11, y hoy a la mañana me fui a Edesur Lanús a hablar con el gerente del lugar, con la foto de este palo, a decirle, y él me dijo en ese momento que no había nadie, ningún vecino se había ido a hacer el reclamo. Le dije, es mentira. Yo ya hablé con un tal Oscar. Él se comprometió el día jueves a la tarde y va a estar esto solucionado. Ya pasaron 4 días. Vino mi vecina y me dijo, no, es mentira. A las 2 de la madrugada de ahora van a ser una semana que estamos sin luz. Una semana para arreglar un palo. Sí, Es además una vergüenza. imagino sin luz y también con peligro de electrificación, ¿no? Totalmente. Oscar, el supervisor Oscar me atendió a mí. Que yo le dije, señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Si a mí se me electrifica todo, yo tengo los baños, lo tengo todo de ese lado. ¿Qué hago? ¿Cómo hago yo en mi casa? Mirá vos el peligro que esto significa en nuestra casa. Ustedes, el problema no fue la inundación, sino la falta de luz y este poste que evidentemente ha electrificado esta pared. Claro, hace una semana que está. Se han cortado los cables que estuvieron en la esquina, hervía el agua. Se llamó y no apareció absolutamente nadie. Empezó a cortarse el segundo, ya para caerse sobre el techo de teja de acá. Se llamó y acá no vino absolutamente nadie. Las cuadrillas te pasan por todos lados. La policía viene, mira y se va. Fíjense la cantidad de gente que se está acercando hasta este punto de aquí de Lanús Oeste, en Islandia y Magallanes, donde está este poste de luz desde el día martes a la madrugada, cuando se inició la tormenta. Claro, el problema aquí no es la inundación, allá algunas cuadras están anegadas, pero el problema aquí es que hay 12 manzanas que no tienen luz. Ya hace una semana que no tenemos luz. Estamos en la... No soy yo sola, somos muchos vecinos, son 12 manzanas en Caraza, desde la calle Libertad entre Hernandarias y sigue por Libertad un montón de cuadras, son 12 manzanas. Acá estoy con el canal frente al poste donde está caído y usted me dijo hoy temprano que iba a mandar la cuadrilla, el otro día que estaban esperando a Gendarmería y así sucesivamente. Venimos a protestar en el lugar donde verdaderamente está el problema. No somos de peloteros. ¿Qué tenemos que quemar? Cortar la avenida, quemar las calles. Eso es lo que tenemos que hacer para que nos entiendan. Claro, cuando llueve lo primero que enoja a la gente son las inundaciones y lo segundo son los cortes de luz. ¿Qué se puede hacer cuando ustedes gestionan y ven que se corta la luz y después la luz no vuelve? Las empresas no devuelven la luz, pasan los días y pasan los días. Lo primero es que en los municipios, tal el caso de lo del Tigre, lo de San Isidro, lo que tenemos es personal de defensa civil que son técnicos, son jerarquizados, son gente autorizada, no pueden ser casos de puestos políticos. Hay que tener personal jerárquico y después mucho voluntariado. Nosotros no dudamos cuando tenemos los funcionarios, nosotros mismos trabajando a la par de los voluntarios y los obreros, todos juntos de acuerdo a un plan, de acuerdo al siniestro. Julio Zamora es intendente de Tigre, ¿cómo lo está llevando la inundación? Ustedes conviven con el agua más que cualquier... Casi viven en el agua. Una subestada típica que produjo distintos anegamientos en Tigre Centro, Rincón, Villa Lañate y Viqueluján, que son los 4 barrios que tuvieron problemas. Yo quisiera decir con respecto a esto de planificar, que realmente la provincia también tiene un plan, todos sabemos qué es lo que hay que hacer en el río Reconquista, tanto para las inundaciones como para el saneamiento ambiental, y lamentablemente tenemos una provincia que por cada peso que gasta en saneamiento hidráulico gasta 3 pesos en publicidad. Una provincia así es una provincia inviable, además de la subejecución presupuestaria. Tenemos 380 millones de el gobernador pesos. Scioli hoy un poco enfocó, parecía que era un mensaje hacia Tigre o hacia Sergio Massa, digamos, sobre los barrios cerrados autorizados en Tigre. Bueno, pero Sergio Massa lo ha explicado muy bien, los barrios son autorizados por la provincia de Buenos Aires, el 95% de los barrios cerrados de Tigre fueron aprobados con anterioridad. ¿Contribuyen o no a las inundaciones? Los barrios cerrados ocupan zonas de inundación, lo mismo que los barrios abiertos. No nos olvidemos que las urbanizaciones que se dieron en Tigre se dieron con barrios cerrados, pero también con gente que ocupó sectores abiertos a la vera de los ríos y arroyos, sobre todo sectores carenciados. Esa es una situación que se dio en Tigre y en muchos barrios de la provincia de Buenos Aires durante todos estos años. O sea que hay barrios cerrados construidos en zonas inundables, pero tomaron
sus precauciones o se En están realidad, inundando ahora? en los momentos en que se aprobaron, que fue en la década de los 90, no había estudios de impactos ambientales cuando se han aprobado esos barrios. Bueno, pero había planos de hidráulica que sí había que Sí, aprobar. los planos de hidráulica se aprueban en la provincia de Buenos Aires, por eso hay una responsabilidad que tiene el gobernador de la provincia de Buenos Aires en este tema, que parece que no sabe lo que firma. ¿Qué pasa con ese plan maestro? O sea, ¿qué son obras que no están hechas? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, nosotros los intendentes de la región metropolitana norte integramos lo que se denomina el Comité de Cuenca Baja del Río Reconquista. Hemos decidido participar desde el Ejecutivo Municipal, en este caso yo soy el representante del directorio de la Cuenca Baja. Hay un crédito del BID de 200 millones de dólares y estamos pidiendo que realmente se aplique un saneamiento integral de la cuenca y que se respete estas reglas del arte que decíamos recién. Nosotros, por ejemplo, en el arroyo de Arragueira, en Tigre, se ha saneado aguas arriba, lo que provoca mayores inundaciones a los vecinos del barrio denominado El Perejil, los vecinos que sufren cuando hay lluvias potentes las inundaciones producto de esta anómalo saneamiento del arroyo de Arragueira. Cuando ustedes ven que viene la inundación en un lugar como Tigre, ¿sí? Que están ahí cerca del río, llaman a la provincia les da bola, que no llaman a nadie, No. dicen, bueno, estamos solos, La verdad es que se coordina algo. Siempre nos llaman, pero verdaderamente no les obliga. Tengo que decir que desde el gobierno nacional nos han enviado mercaderías, nos han enviado productos para ayudar a los inundados. Desde el gobierno de la provincia no nos han enviado nada. Hemos decidido en un comité de crisis que formamos en el municipio a raíz de realmente la situación de esta sudestada, hemos convocado a los ex intendentes de Tigre, el intendente Gualdoni y el ex intendente Massa, y hemos decidido suspender el cobro de tasas municipales durante 120 días y dar un subsidio a las personas afectadas de hasta 20.000 pesos, que lo vamos a realizar en el transcurso de estas 2 semanas que siguen. Y esperamos... Le pregunto a los cuatro, ¿cuánto tomaría arreglar, digamos, un plan de cuántos años tomaría para evitar, para que las inundaciones provoquen estas cosas? Hay obras como las del río Luján que se trabajan, son más sencillas, hay que trabajar con excavación, con maquinaria y con camiones, porque se trabaja, son como arroyos de campo. Hay lugares donde se tiene que trabajar, como el caso de los 2 entubamientos o los 2 aliviadores que salen, los más conocidos, que salen a Salguero. Nuestra propuesta: ninguna draga, ninguna maquinaria, ninguna tunelera como las tuneleras chinas que hay en este momento en la Ciudad de Buenos Aires tienen que morir. ¿Eso qué quiere decir? Cuando se quedan sin actividad hay un momento que es más caro sacarla y reponerla. Nuestra propuesta es que la provincia de Buenos Aires, ninguna tunelera que haya en el país tiene que estar ociosa. Todas trabajando de modo tal de que en periodos prontos, 2 años, ¿cuánto tardaron ustedes con la de Salguero? Eso te iba a preguntar, ¿cuánto Bueno, tardaron? el túnel corto duró 2 años y el túnel largo final 3 años y 8 meses. Ese es el periodo. En 3 años, tuneleras a trabajar a cielo abierto con maquinaria, en los lugares Gustavo, como el caso del río nosotros Luján, y poder desembancar y poder aliviar todos los lugares donde, por la razón que sea, hoy están en crisis, más con el cambio climático. Vos pensás que las tuneleras que usamos nosotros para el Maldonado las pusimos a disposición para ordenar el tema del Medrano. ¿Qué significa el Medrano? Porque el Medrano no nace en la ciudad de Buenos Aires. Que es capital provincia. Claro, 3 de febrero, San Martín. Entonces vos toda esa zona la podrías aliviar con las tuneleras, que están ociosas. Como Ahora, bien. pero la tunelera que hizo el Maldonado no está haciendo nada ahora. Está guardada ahí, está al lado del Maldonado. Yo quiero decir esto porque hoy, afortunadamente, estamos hablando de las tuneleras, que es la mejor tecnología para hacer rápido grandes túneles. Por ejemplo, en el Maldonado era uno de 10 kilómetros y otro de 5. Son túneles que van a 20 metros de profundidad, túneles de 7 metros de diámetro. Bien, yo recuerdo cuando estábamos con el proyecto de licitación, que venían a decir, bueno, ¿podemos hacer el sistema tradicional o el de las tuneleras? Y yo dije, ¿de las tuneleras qué hice? Y me explicaron, y entonces fue la decisión de licitar con requisito tuneleras, porque era la mejor tecnología. Eso fue después lo que se utilizó y efectivamente al día de hoy el caso de eso lo tomamos como, por ejemplo, son tuneleras de 7 metros. Nosotros con tuneleras de 3 metros con 80 con el intendente García en el último periodo de Vicente López, San Isidro y Vicente López hicieron un esfuerzo conjunto. Son 10 kilómetros y medio, podés en un camioncito ir en el momento bajo desde el Río de la Plata. Está bien, pero si la provincia no hace las obras, ustedes como intendentes ya lo pueden hacer. Todos los casos de obra en los últimos años son o las hizo la Ciudad de Buenos Aires o la Nación, olvidate. Ahí me parece que hay que meter un bocadillo, que es un dato que tenemos,
que es que el presupuesto asignado por la legislatura para el año 2014 en la provincia de Buenos Aires para obras y planes de remediación de inundaciones era de 380 millones de pesos. A abril se habían gastado 14 millones. Nos vamos a ir a la pausa en tercera posición. Cuando volvamos seguimos analizando qué se puede hacer con las inundaciones que trae la sudestada. Enseguida volvemos. Gracias.